entrar en materia y para eso nos acompaña nuestro especialista David Grant en Hagamos que Funcione. Vamos a hablar de las adaptaciones que tenemos que tener en nuestros hogares. Exacto. Si tenemos una persona que tiene alguna condición o alguna discapacidad. Bienvenido, David. ¿Cómo Gracias, estás? buenos días, muy Buenos bien. días. Gracias por la invitación. Hay muchas adecuaciones. Cuando una persona, por ejemplo, no puede desplegarse por el hogar tan fácilmente, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? Por ejemplo, si esta persona utiliza una silla de ruedas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestro hogar? Bueno, hablando específicamente de adaptación de espacios, saber las dimensiones de la silla de ruedas. Okay. Saber cuál es el ángulo de rotación que tiene la persona con la silla de ruedas. El estándar de la silla de ruedas es un ancho de casi 84 centímetros. Por lo tanto, tenemos que hacer un estimado que para un ángulo de rotación deberíamos tener un espacio con 120 centímetros para que la persona pueda girar de una manera cómoda. En todas las áreas. O O baños específicamente. Sería específicamente baños, sala, dormitorio. Ok. Porque tampoco se espera que la cocina tenga tanta amplitud. Sí, claro. Entonces, más que nada son esas áreas comunes las que se espera que tengan ese grado de amplitud. ¿Hay especialistas que hacen estas adecuaciones? Bueno, ese es un tema un poco difícil. Yo siempre digo que para ese tema tienen que asesorarse bien con los especialistas que vienen viendo al paciente durante mucho tiempo, porque en lo largo de la experiencia de los profesionales de la salud, conocen personas que ya se desenvuelven en este tema de adaptaciones de espacio. Pero en otra parte, tanto los arquitectos como ingenieros civiles tienen conocimiento sobre los espacios y cómo deben ser adaptados. Por lo tanto, cualquier asesoría pueden también aproximarse a lo que vienen siendo ingenierías municipales y todo, que tengan personas que trabajen en el área de salud ocupacional, arquitectura y ingeniería civil, que los puedan ayudar de repente con ciertas adaptaciones en el área. Listo, importante también para mí saber, no es como que, ok, voy a sacar todo lo que tengo en mi casa, sino es que voy a corregir las posiciones en las que están para poder ayudarnos y sentirnos cómodos. Eso es lo que me quieres decir. No voy a quitarlo todo, voy a adaptarlo o sí debo quitarlo todo. No es cuestión de quitar. Por ejemplo, hay mucho mobiliario que al momento de tener un familiar, digamos, en silla de ruedas, Exacto. uno tiene que modificar, no quitarlo. Por ejemplo, hay ciertas mesas que tenemos en los hogares que tienen bordes filosos. Correcto. Hay que saber cómo recubrir esos bordes para que la persona en un momento dado de desplazamiento no se lacere o se tope con esos bordes. Por lo general, nosotros recubrimos estos bordes cuando tenemos niños pequeños, cuando empiezan a Exacto. caminar. Sería como la misma función. La misma Exacto, función. sería básicamente la misma función. Y también hay que tener en cuenta que hay que ir muy de la mano con los especialistas en la rehabilitación. ¿Por Sí. qué? Porque cada discapacidad es diferente y cada adaptación en el hogar es diferente. Total. Si hablamos de una discapacidad física, hablamos del desarrollo de los espacios, cómo podemos mejorarlos para que la persona se desenvuelva. Pero cuando tenemos un familiar con una patología, digamos como un Alzheimer, también son otras adaptaciones las que hay que hacer. Wow. Entonces, por ejemplo, ya las adaptaciones en este tipo de patología serían adaptaciones adaptativas para la persona. Por ejemplo, cintas de colores en ciertas áreas para que recuerde de repente tomar la llave de la casa. reconozca O sea, en dónde siempre está también, en claro. puntos donde la Específicos. persona tenga un rango visual fijo. Por ejemplo, si va a salir de la casa y la persona tiene esta patología, tenerle con una cinta reflectiva o algo donde está la llave, justamente enfrente de la puerta. Por ejemplo, aquí estamos viendo una adaptación en un baño, que me Súper parece que es una de las áreas principales Sí. en donde podemos adaptar. Vemos a un niño que obviamente tiene esa es una prótesis, ¿no? Sí, era una prótesis. Una prótesis. Sí, una prótesis. Y tenemos estas barandas que muchas veces vemos en los baños de algunos hoteles o de los hospitales. Exacto. ¿Cuál es la función de estas De esas barandas? barandas. Esas barandas funcionan mucho en el aspecto físico de apoyo. Porque muchas personas cuando tienen debilidad física utilizan prótesis, al momento de desplazarse o levantarse necesitan un apoyo extra para poder estabilizarse y retomar su alineación de marcha. Correcto. Ese tipo de barandas va a depender también, lógicamente, de si es un adulto mayor, si es un niño. No voy a poner cualquier baranda porque me antojé de poner una baranda. Eso es Por eso es que yo importante. te digo, ¿quién es el encargado entonces? El fisioterapeuta. O sea, yo me llevo de la mano con el fisioterapeuta para que me diga, oye, aquí tienes que poner esto. O sea, ¿quién me ayuda? ¿Un arquitecto, un ingeniero? O sea, ¿quién me ayuda? Esa parte es muy importante. ¿Qué sucede? Cada especialista sabe más o menos qué área debe ser adaptada de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, por eso si uno va muy de la mano con un fisioterapista, consultar si él tiene la disponibilidad de hacer visitas a domicilio para que vea las áreas donde la persona se desplaza. Claro, Ok. para Y- sus recomendaciones. Exacto, y que diga, bueno, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo utilizar? Y muchas veces el fisioterapeuta le va a orientar en que, bueno, mi área específicamente puede ser esta y te puedo orientar en base a esto. Y consultarle, ¿conoces otro que de repente de otra área que me pueda recomendar? Porque muchas veces nos limitamos al preguntar por miedo. Sí, o Entonces- también sí, te sientes como que no se te da pena. A la gente le da un poquito de pena preguntar, no sé cuánto me va a costar esto, y preguntando pues no perdemos nada. Exacto, y es importante preguntarle a cada especialista qué adaptación es recomendada de acuerdo a su área.
preguntar en fisioterapia, preguntar en órtesis y prótesis y preguntar en terapia ocupacional qué adaptaciones recomiendan cada uno que puede tener el familiar en su hogar para que mejore su rehabilitación. Por ejemplo, yo conozco un caso de una familia que vive en una casa de 2 pisos, tuvieron que mudarse. Sí. Porque el niño no podía caminar, entonces arriba estaban las recamas, o sea, era muy como Aquí complejo. más o menos vemos como el caso de Ajá. tienes escaleras, ¿cómo lo voy a transportar? Exacto, pero vamos a suponer que no se pueda mudar por X o Y situación económica, o no se pueda mudar simplemente. ¿Hay alguna adaptación que se puede hacer en las escaleras? Sí hay adaptaciones en las escaleras. Ok. ¿Qué me sucede alegro. con las adaptaciones en las escaleras? Muy costoso. El hecho es que esa es Yo la me parte imagino costosa. que ¿Por qué? sí. Porque es eléctrico. Hay unas sillas que se adaptan al barandal de la escalera que son como si fuera un ascensor. Como de lo estamos desplazamiento, viendo. como lo que Correcto. estamos viendo. ¿Qué sucede? El motor que requiere esa silla para el desplazamiento requiere un mantenimiento constante. Claro. Entonces muchas veces eso hace que el costo sea mayor. Sería como nuestro elevador. Exacto. Literalmente. También hay otras Literalmente. sillas, que son adaptadas para que las personas suban escaleras con silla de ruedas. Con la silla. Sí, hay unas sillas que y entonces también son un poco Pues costosas. imagínate, si una silla normal, o sea, yo cuesta de costoso. que sí, es costoso. Es costoso. Este No tipo me de quiero adaptaciones imaginar no la son muy super económicas. disque ultra silla tiene que costar más que un carro. Casi Casi como una un carro. moto, vamos a orientarla Como como una moto. Pero una ¿Sabes moto qué? de que Harley. Ah, Exacto, una moto Harley. Definitivamente que estas adaptaciones son muy costosas. Lo que también me preocupa mucho es que, por ejemplo, las personas que viven en barriadas usualmente no se edifica o se construye, es la palabra correcta, pensando en las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, yo puedo adaptar mi casa porque es el área que me pertenece. Pero ¿qué pasa Totalmente. con el resto de cuando yo tengo que sacarlo? Si queremos ir al parque, si queremos... Sí. Es como complejo. O sea, ¿A quién de le digo, de señores? vaina hay aceras. Exacto, Y arrégleme nosotros esto. Nos tocó vivirlo. Nosotros vamos a tener un segmento que se llama El Corazón de Ají, cual David Cran fue nuestro cómplice. Sí. Y en el área de Santa Librada, en el área de Santa Marta, conocimos un caso, precisamente de una Imagínate. persona que está en silla de ruedas, que para subir a su casa tiene que subir por unas escaleras. Y No un hay de cerro. otra, no hay aceras. El Exacto. señor Martín Domínguez, ¿cuándo vamos a conocer ese caso? Mañana, señor productor. Mañana. Entonces yo Estén me pregunto, pendientes. o sea, es súper difícil él ingresar a su casa, adaptarse a su casa, pero aún más difícil es ir a trabajar para él porque él tiene que estar con su silla de ruedas en la calle porque en el área de Santa Librada y en muchas No hay áreas espacio. no hay espacios, no hay aceras, arriesgando su vida. Entonces, realmente yo siento que aquí en Panamá tenemos una ciudad sumamente hostil para una persona que tenga cualquier condición o cualquier discapacidad. Ahí es donde viene la principal adaptación, que es la voluntad de la persona. Ese es lo principal. Las personas cuando deciden querer hacer algo lo hacen sin importar las barreras que tenga a su alrededor. Así es. Y ese es un ejemplo claro, el del señor Martín. Que mañana lo vamos a conocer. Exactamente. Entonces, bueno, nos quedamos con tomar Importante. o consultar con el fisioterapia, si puede ir a la casa para ver qué podemos hacer. Exactamente. Poquito a Especialista. poquito, para el beneficio de nuestro familiar, ¿no? Para que se sienta un poco más cómodo, Claro. para que tenga también su lugar. Exactamente. Y es más, repetir eso, no tengan miedo de consultar al especialista. Exacto. Es más, muchas veces hay especialistas que no hacen visitas a domicilio, pero tienen muchos colegas que Claro. sí. Pueden referirte. Claro que sí. Exactamente. Y sepan que todos los especialistas de la rehabilitación tienen la disponibilidad de querer apoyarlo. Por supuesto, Y es parte del trabajo. Exacto, y créanme que está en el corazón de todos querer que las personas tengan la mejor rehabilitación posible. Así es. Así. Muchísimas gracias, David. A ustedes. Redes sociales e información de contacto. Pueden contactarme al 6243-0805 o en mis redes sociales en Instagram, David Gran PG, y de la misma manera en Twitter.